Hola, yo soy Samuel y en esta ocasión nos toca analizar la tragedia griega llamada Los Persas, de Esquilo. Empecemos. Antes de empezar a analizar la obra, es importante hablar sobre el autor, sobre quién fue Esquilo. Esquilo fue un dramaturgo de la antigua Grecia, considerado el padre de la tragedia griega. También fue predecesor de Sófocles y de Eurípides. Nació en la región de la Ática. Aparte de ser dramaturgo, fue guerrero, participando en la guerra de Persia. De aquí sacó inspiración para escribir sus obras posteriores, entre ellas la que vamos a analizar. Se dice que Esquilo escribió alrededor de 82 obras, de las cuales solo se conservan 7. Ahora sí, empecemos con los aspectos principales de esta obra. ¿De dónde sale? ¿Dónde se escribe? Esta tragedia de Esquilo, de los persas, es una obra que se escribe en el 472 y va a estar ambientada precisamente por el dolor de la derrota que van a sentir los persas por la guerra. Es importante mencionar que esta obra es la única obra de este género que se tiene conocimiento que fue escrita y basada en hechos reales. El género de esta obra es literario y su subgénero dramático. Debemos mencionar que las características de este género y el objetivo con el que fue escrito la obra fue para ponerla en escena. Es una de las características más fuertes de este género, ya que nos va a representar una situación que afecta a los humanos, pero esta tiene que ser actuada, tiene que ser una representación teatral. Empecemos a hablar ya sobre esta obra y en primer lugar nos vamos a encontrar con los personajes. Los personajes que vamos a encontrar en la obra va a ser la reina viuda, después el fantasma de Darío, el rey Jerjes, o un mensajero que se hace presente en la obra, y también el canto, el coro de ancianos. Y ahora sí, resumiendo la obra, ¿de qué trata esta? Esta historia, como ya habíamos mencionado, se va a tratar sobre cómo sufren o la travesía que pasan los persas tras la derrota de su guerra. Esta historia empieza contándonos acerca de un ejército muy grande, un ejército con muchísimos hombres y claro, comandado por su rey Jerjes. Este rey nombra y a fieles que se hacen presentes en la primera parte de la obra, ¿no? Los fieles son los encargados de cuidar estas tierras, que está repleta de oro, y se nota su preocupación porque el rey no vuelve con los hombres. Nos cuenta la obra que se marcha toda la flota naval para luchar contra los atenienses, pero que no ha vuelto. Después aparece la reina con una visión o un sueño que ella tuvo, donde ella relata que hay dos mujeres discutiendo y su hijo está en medio de ellas dos. El rey Jerjes está en medio. Al intentar separarlas, el rey Jerjes cae delante del trono de su padre, y su padre se levanta del trono y consternado por la situación se inclina para ver qué le sucede a su hijo. Esta visión la reina no lo entiende porque ella tenía una preocupación porque no volvía su hijo, no volvía el rey, pero no había tenido una preocupación tan extraña como la de después de ese sueño. Posteriormente entra a escena un mensajero muy agitado que les dice a los presentes que los persas han perdido la batalla. Es tanta la delicadeza de la situación que se maneja que todos empiezan a sentir dolor y desolación por la pérdida de su ejército.
el mensajero comienza a explicar cómo fue que los persas perdieron la guerra, y la situación fue que un ateniense fue a dirigirse al rey Jerjes y le dijo que los persas estaban planeando escaparse por la noche, que iban a acomodar sus barcos de una manera específica para planear alguna maniobra de salida, de escape. Al prepararse Jerjes para este hecho, comienza a llegar al día siguiente, y él no esperaba que encontrarse con la situación de que fue una mentira, de que en realidad lo estaban esperando y lo estaban emboscando, y así aniquilaron a todo su ejército y a todas sus tropas. Hasta este momento los soldados perecieron, pero Jerjes pudo salvarse. Entonces, con tanto dolor, se empieza a invocar a la sombra de Darío que se manifieste. Y sí, logra manifestarse, logra salir de donde los muertos, y logra manifestarse en su tumba con su esposa. Su esposa le explica por qué tanto dolor y qué era la situación que estaba pasando y cómo ha caído el imperio persa. Darío está convencido de que la culpa es causa de el mal trabajo que ha hecho Jerjes, que no ha desempeñado un trabajo correcto, y si lo podemos tomar así, una falta de mesura por parte de este rey. La reina tiene que ir por vestiduras para su hijo, y es cuando aparece Jerjes, que Jerjes es claro y puede notarse en la lectura el dolor que está experimentando Jerjes y su fracaso que él ha sufrido, porque él está consciente que hizo un mal trabajo en cuanto a su ejército, que se confió en que él era un ejército grande por muchísimos hombres y fue derrotado por los atenienses. A grandes rasgos, eso ha sido la obra de los persas. Analizando un poquito los elementos que presenta esta obra, cumple los requisitos de una tragedia, que es tomar una situación que afectaba a la población de los persas en ese momento, que era la desesperación de no saber qué había pasado con su ejército. En segunda, las emociones que puede transmitir al lector esta tragedia. En mi opinión, es una obra muy interesante, una obra que al leerla nos hace entender cómo eran las situaciones que pasaban las civilizaciones en ese entonces, que nos ayuda a comprender un poquito qué era lo que a los griegos les gustaba, lo que les causaba a lo mejor una desesperación, todas esas emociones que transmite esta obra, que les hacía sentir a los griegos. Los aspectos que más me gustaron de la obra, sin duda, es que es una obra muy interesante, es una obra muy entretenida, que tiene mucha acción, mucho suspenso, y que te atrapa desde un inicio. Los aspectos que no me gustaron de la obra fue que es una obra muy complicada de entender. ¿Por qué complicada de entender? Gracias a que tiene muchos recursos retóricos que usaban los griegos en la antigüedad, que ahora al leerlos es muy difícil entenderlos. Una de las razones por las cuales todos deberíamos leer esta obra es porque es de las pocas tragedias griegas que podemos contar con en este momento, en nuestra actualidad, desde la época griega, ya que han ido desapareciendo, y creo que nos ayudan a entender mejor cómo era este género, cómo era la manera de escribir, cómo era la iniciación en el teatro en ese entonces.
Sin duda esta obra es muy interesante, pero resultaría un poco difícil que la pudiéramos adaptar a nuestra realidad como una situación, como característica de la tragedia griega, que sean situaciones que afectan a los seres humanos. Sería muy difícil porque en nuestra actualidad ya no contamos, claro, con ejércitos, que creo que es la parte más importante de esta obra, ¿no? Y es la base y en lo que se desarrolla. ¿Qué pasa y qué sucede con el ejército persa? Pero creo que se podría adaptar o la podremos utilizar como alguna forma metafórica de utilizar algunas situaciones. ¿No? Llegará algún momento en el que tengamos una responsabilidad y después nos sintamos fracasados por no obtener los resultados que nosotros esperamos. Y bueno, esto fue el análisis de la tragedia griega Los persas de Esquilo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.